Marcelo Toledo es artista plástico, es uno de ellos, es uno de los recuperados. Hola Marce, ¿cómo andás? Juani te saludo Hola, acá en el vivo de ATP. ¿Todo bien? ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Acá Bueno, disfrutando del atardecer. gracias por atendernos. Me imagino No, que no. ya a esta altura estás disfrutando la cuarentena en tu casa, ¿no? Y cuando llegué acá, todo el mundo se quejaba porque tenía que estar encerrado y yo nada quería más que estar en mi espacio, estar adentro de una sala de una clínica, de un hospital es complicado. O sea, son momentos de angustia, de desazón, de no saber qué puede pasar. Te explican que puedes llegar a faltarte el aire, que de un momento para otro, así que nada, yo estaba bien, nunca tuve problemas graves de salud, pero bueno, tenía la sensación que en cualquier momento me iba a salir del cuerpo algo y, y podía llegar a, no sé, a complicarse, así que por suerte no pasó, por suerte estoy bien, me recuperé bien, tuve solo una infección en los pulmones y acá estoy disfrutando. Bueno, te tocó esta vez con el tema del coronavirus, ¿no? Contanos Sí, cómo fue. Vos tuviste un viaje a Nueva York, viajás bastante a Nueva York por tu laburo. yo trabajo mucho allá, estoy armando de hecho mi taller y nada, viajo todo el tiempo. El año pasado estuve 6 meses del año allá, voy 2 meses, vuelvo, me quedo un mes acá, voy un mes allá, o sea, depende de las actividades. Yo tengo una galería de arte en San Telmo, así que estoy también mucho tiempo acá y además estoy en el taller trabajando. Viajé por cuestiones de trabajo, viajé sin miedo, no, a ver, se hablaba de coronavirus, pero se hablaba de coronavirus en China, Claro. eh, se hablaba de coronavirus en Italia, en otros países, en Estados Unidos no se hablaba. Regresé el día 9, después del mediodía, que era lunes, y ya el martes a la noche me empecé a sentir raro, como ¿viste esa noche anterior a que te engripás? Que Sí, te vas a dormir y pica como la que garganta, la decís, nariz. mañana aparezco con gripe, y también lo atribuía a que había estado en un país con 0 grados, 1 grado, 2 grados, y acá hacía 35, entonces la diferencia es muy fuerte. Pero bueno, ese miércoles eh, a la mañana fui a trabajar, trabajé 3 o 4 horas y hubo algo que me decía que no tenía que estar ahí, eh, que podía llegar a tener coronavirus, que podía llegar a contagiar, y me fui al médico al mediodía, le conté mi situación, que venía de afuera, que tenía síntomas, los síntomas eran muy, muy leves, no tenía fiebre, Ujú. apenas tenía algo de tos. Mi síntoma principal era que estaba como medio decaído, como que me estaba por engripar. Me dijo que no me preocupara, que no tenía fiebre, que así que no podía activar el protocolo. Y yo decidí en ese momento venir a mi casa y quedarme en cuarentena, más allá que no existía la cuarentena obligatoria. Estados Unidos, como te dije, no estaba dentro de los países de riesgo, así que no tendría por qué haberme quedado en casa, pero no sé, había algo que me decía que me tenía que quedar. Y de hecho llamé a mi madre, que estaba a cargo de la galería, y le pedí que cerrara y que se fuera a su casa y que se encerrara con mi papá y que no viera a nadie, de mis hermanos ni de mis sobrinos, sus nietos, y bueno, me hizo caso. Y después de ese día, todos los días fueron similares. Cada día me empezaba a doler acá, en esta parte de los ojos, en la parte de atrás de los oídos, como que estaba haciendo una infección de las que he tenido en algún momento, sinusitis, o sea, me dolía Claro. mucho esta parte, me tocaba acá y me dolía mucho esta parte. Eh, no tenía temperatura, pero un día me agarró 38, otro día me agarró 38,2, entonces ahí ya me empecé a preocupar, llamé al SAME, me dijeron que bueno, que eran solo 2 líneas, que estuviese pendiente. Eso fue un martes a la noche, como a la 1 de la mañana, y con todo lo que eso conlleva, estar en tu casa tarde, que no sabes si te puede pasar algo, que tenés que salir, que el taxi, pero bueno, enseguida me bajó la fiebre. Lo que a mí me pasaba era esto,
llegaba a tener 38 y automáticamente me bajaba, no sé, a 36,5. Como que no tenía los síntomas de los que cuentan durante mucho tiempo. Pero bueno, al otro miércoles, es decir, una semana después que yo ya estaba en mi casa, llamé a mi obra social y tuve una charla como estamos teniendo nosotros por cámara, y le dije a la doctora bueno, que yo había tenido muchas gripes, pero que una gripe nunca me había durado 8 o 9 días, que era muy raro esto, Claro. que tenía síntomas suaves, leves, pero me preocupaba porque había estado afuera, porque tuve fiebre 3 veces, y ella me dijo, no, bueno, sí, activemos el protocolo, y bueno, ahí llamamos al SAME para que me hicieran los hisopados. Vinieron acá a casa, yo pensé que me iban a hacer los hisopados en casa, pero en realidad no. Me llevaron a una clínica y ahí estuve internado esperando los resultados. Así que nada, fue también O sea que otro estuviste momento. internado, te fueron a buscar a tu casa, te internaron. ¿Cómo se hacen los hisopados? ¿Qué es concretamente? Mira, el hisopado yo llegué a la clínica con un dispositivo de seguridad tremendo, todavía no está la cama, 3 minutos más, esperen ahí, ahora despejaron todo el pasillo, me entraron con una camilla, yo no podía, yo le digo, pero si yo puedo caminar, me dicen, no, el protocolo es así, me metieron en un ascensor que no podía usar nadie, me llevaron a una habitación y me dijeron, mira, vos vas a estar acá aislado, no podés ver a nadie, no te puede visitar nadie, tenés que usar con este barbijo cada vez que entra una persona a tu habitación. Mirá Eso vos. fueron lo primero que me explicaron. En realidad el barbijo ya me lo habían dado en la puerta de mi casa. Claro. Me dijeron que los guantes no eran necesarios y vino una enfermera y me sacó como un hisopo, un hisopado, ¿viste? Un Ujú, hisopo pero ujú. largo, Grande, sí. que te lo meten en las dos fosas nasales y en la garganta. Lo de la garganta es súper incómodo porque sentís Claro, como invasivo. marcadas. Eh, y eso te lo hacen 2 veces. El primer hisopado lo analiza el laboratorio de la clínica en la que estuve, que es un hisopado para las influencias, para si Claro, yo tenía descartar algún lo tipo de otro, gripe. digamos. Si eso se descartaba, es decir, si me daba negativo, yo mandaban el segundo hisopado al Malbrán, que era el lugar donde se hacían los testeos. Y bueno, llegó el primer hisopado, me dio negativo, y me dijeron ya se mandó al Malbrán, pero lo que pasó es que a las 15 horas de estar internado, ven que mis análisis de sangre daban las plaquetas bajas el primer día, el día que entré. El segundo día, que es cuando me lo comunican, a la media hora me vuelve a llamar y me dice, mira, el segundo análisis de sangre te dio más bajo que el primero. Me dice, acá está pasando algo, tenemos que investigar. Y además, primero me dijeron que ellos creían que podía tener dengue. Yo les conté que no había estado en ningún país tropical, con calor, que todo lo contrario, que vivía en Palermo, y me dijeron que Palermo no era una zona de riesgo dentro de la capital por el dengue. Yo estaba como muy asustado porque primero que me bajaron las plaquetas, segundo que podía tener dengue, tercero que me bajaron las plaquetas más, y después me llama nuevo y me dice, mira, lo que estamos viendo con el infectólogo es que hay una mancha en los pulmones. Y yo me preocupé porque, nada, había vivido un proceso con la mamá de un amigo y yo digo, nada, me agarró mucha angustia, que soy honesto. Así que me hicieron una tomografía para descartar todo, y ahí en la tomografía vieron que tenía una infección en los pulmones, o sea, una neumonía. Yo ahí aprendí que una infección en los pulmones es una neumonía. Yo pensé que una neumonía era una neumonía y una infección en los pulmones era una infección. Me explicaron que no, que era una neumonía simple, que podía ser por el coronavirus, pero también podía ser por una bacteria que me había entrado, no sé, en el cambio de clima o estando en un lugar frío, si tomé frío. Y me empezaron a medicar, me dieron antibióticos. Primero me empezaron a medicar para la gripe A, porque pensaron que podía tener gripe A. A las 48 horas que llega el hisopado y sale negativo,
me dejan de medicar para la gripe A, pero me siguen medicando con 2 antibióticos muy fuertes por vía intravenosa, que todavía tengo los moretones. Y nada, esperé el resultado, pasaron 5 días casi, viene el doctor y me dice, mirá, no sé si te contaron, pero te dio positivo. Y ese fue otro momento así de preocupación, pero fue una preocupación distinta porque yo ya estaba bien, me sentía como fuerte, pero empecé a pensar en mis padres. Yo había estado con mi mamá estaba Claro, con mi papá, y me dio mucho miedo eso. Se activó un protocolo, yo le escribí a cada una de las personas con las que había estado, desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires hicieron lo mismo, llamaron a cada contacto mío con los que yo había estado esas 48 horas, para ver si necesitaban algo, si estaban bien, si tenían síntomas, y bueno, claro. nada, por suerte todos estaban bien. Eh, o sea, entre que estuviste en tu casa con algunos síntomas, más varios días internado, digamos, se te hizo un proceso largo, ¿no? Sí, de hecho, por eso te digo, a mí yo tengo una alta provisoria en este momento. Me habían dicho que si me daba positivo, o sea, no sé, esos días me dijeron, mira, si te da positivo, pues yo le pregunté cuál es el, la mínima y cuál es la máxima, porque estaba Claro. preocupado y además estando, o sea, nadie quiere estar en una cama de un hospital y además completamente aislado, porque no es que me venían a ver mis amigos, ¿entendés? Un rato, no Claro, podía. claro, absolutamente claro. Entonces me dijeron que el proceso era, si me daba positivo, me tenía que quedar entre 7 y 10 días más internado. O sea, más los 5 anteriores iban a ser 15 días de internación. Esto fue el domingo. Me dan el positivo y yo dije 10 días más, o sea, me empezó como a caer la ficha que iba a ser una cosa larga. Pero el martes, es decir, 48 horas después, vino la doctora y me dijo, mirá, estás estable, mandé a pedir los hisopados de nuevo, te los van a venir a hacer y te vamos a dar el alta, te vamos a dejar que te vayas a tu casa. Y me explicó que lo que yo tengo es una alta provisoria o una alta institucional, que el alta va a surgir a los 14 días y luego de un hisopado que me dé negativo. Yo ya no tengo síntomas, yo solo estoy tomando esta medicación por la infección, que la termino hoy. Y en realidad me dieron una historia clínica con los pasos a seguir, que son muy estrictos, y el día 2 de abril, en realidad el día 1 de abril a la noche termina mi cuarentena. A ver, yo tengo que tener una cuarentena porque el gobierno así lo dispuso, pero además tengo otra cuarentena por ser Claro. una persona que está infectada con coronavirus. Entonces, me explicaron que más allá que dé negativo el hisopado nuevo, puede haber restos de virus en menor cantidad en los fluidos. Pero bueno, el día 2 voy a poder ir al supermercado a comprar mi comida, Claro, que ahora en este momento no puedo. Me claro. Vos tenés una traen todo. cuarentena sin ningún tipo de excepción, digamos, los que estamos bajo la cuarentena del decreto presidencial, tenemos excepciones para ir al supermercado, para ir a la farmacia. Vos ningún tipo de excepción, No. es cuarentena 100%. Sí, y de hecho, bueno, primero que sería una locura y una irresponsabilidad de parte mía salir, pero si yo llegara a salir, me labran una causa penal y podría ir Sí, claro. preso, Ahora, porque soy un elemento de contagio. claro, cuando te da el positivo por coronavirus, digo, más allá del susto, del momento de angustia, digo, cuando empezaste a pasar por ese momento de angustia y a transcurrirlo y a entender que bueno, que se podía salir, cuando ya te vinieron y te dijeron, mirá, estás mejor, van bajando los síntomas, etcétera, ¿no pensaste en algún momento, uy, toda la gente a la que pude haber contagiado sin darme cuenta? Y es lo primero que pensás. Primero, mira, yo hice lo siguiente. El segundo día de estar internado, no, antes, eh, apenas al primer día de estar internado hice un mensaje general y se lo mandé a todas las personas
que yo recordaba con las que había estado. Entonces les puse, hola, te cuento que estoy con una gripe fuerte, me hicieron los hisopados y estoy esperando el resultado de los análisis. Te escribo porque nos vimos, estuvimos en contacto y necesito que estés muy alerta por si tenés determinados síntomas. No te asustes, no pasa nada, pero bueno, tengo la obligación de decírtelo. Cuando me daban el resultado positivo, hago otro mensaje y se lo mando a la misma gente. Ahí me acordé de otra persona con la que había estado, que había sido mi entrenador. Por eso te digo que no me sentía del todo mal. Yo fui a entrené en una hora y media, aparatos, me quedé corriendo, y nada, les mandé ese mensaje y todos empezaron, no sé si a preocuparse, la realidad es esa. Uno me dijo, mirá, tengo un poco de tos, mirá, no me estoy sintiendo bien del todo, mirá, nada, y yo me empecé a preocupar más, porque si ellos llegaban a tener algo, el que los había contagiado había sido yo. Que también, por otro lado, lo hablaba con mi mamá, o sea, yo estuve 10 días en Nueva York y ella estuvo 10 días a cargo de mi galería. Quizás ella me contagió a mí, y no yo a ella, ¿entendés? Claro. Es imposible saber, es imposible, a no ser que, como en mi caso, que estuve con otras personas y después me dio positivo. Y además, hay algo que uno no puede dejar de decirlo y aclararle. Nadie quiere contagiar a alguien. No, o sea, sería ridículo. O sea, esto es algo que, como yo, que tuve pocos síntomas, o quizás otras personas que son completamente asintomáticas, que no tienen nada, no tienen dolor, no tienen fiebre. Por eso es tan importante quedarse adentro. Por eso, cada vez que puedo, recalco esto, porque solamente cuando estás adentro de esta enfermedad, de este positivo y de esta estadística, te das cuenta toda la gente que pudiste haber infectado. Sin querer, no sé, vino un carpintero a traerme un mueble que le habían cargado un mes. Vino, lo dejó. Yo no tuve contacto con él, pero le di la mano, le di dinero. Entonces, quizás ese dinero tenía virus, o quizás mi mano tenía virus. Por suerte no pasó nada, pero es tan importante que la gente se quede en casa, porque somos, primero, posibles personas que se pueden enfermar, y además personas que podemos contagiar a otro, y hay gente que lamentablemente, yo te lo puedo contar, yo estoy bien, estoy feliz de estar bien, pero hay gente que ya no está, y eso es algo que cuando estás esperando un resultado, o incluso cuando ya tenés el coronavirus positivo, lo que a mí me pasó es que no pude nunca más ver un noticiero o leer un diario. O sea, llegué una vez abrí la computadora y leí, confirmaron el 5º muerto, y yo sabía que podía estar primero en la estadística de infectados, pero también podía estar en esa estadística menor que podía ser, ¿entendés? Entonces me agarraba mucha angustia y decidí preservarme, porque lo que necesitaba era estar fuerte para sobrepasar lo que podía llegar a venir. Bueno, la importancia de quedarse en casa, vos dijiste algo recién también que es importante y se resalta mucho, que tiene que ver con, hay personas que son asintomáticas, vos podés tener el virus sin darte cuenta, digamos, y lo cual es esto de, no, bueno, yo estoy en casa porque me obligan, pero salgo un poco, porque total yo no tengo nada, estoy bien. Bueno, puede ser un tremendo error y puede ser una posición de mucho egoísmo, porque de última siempre decimos, si a vos no te importa tu salud, bueno, que te importe la de los demás, por lo menos, ¿no? Con lo cual es muy importante mantener la cuarentena, y lo podés decir vos, ¿no? Sí, por eso te digo, cuando estás del otro lado, del lado de las estadísticas de las personas positivas, más allá que yo soy una persona positiva, digo positivo en coronavirus, lo que me pasó es que fui una de las primeras personas infectadas, y fui una de las primeras personas que también le dieron el alta, así que tuve suerte porque al ser de los primeros casos me atendieron rápidamente,
Claro, Los hisopados se hicieron rápido, pero por otro claro. lado me dieron también en alta rápida, porque las camas ya empezaban, las camas en la clínica ya empezaban a faltar. Yo estaba en un piso que tenía 17 camas, o 17 habitaciones aisladas y estaban todas llenas. Mirá, Cuando yo pregunté, había 2 personas con coronavirus que le dieron rápidamente el, eh, ay, el alta, y eso me puso contento porque pensaba, si yo tengo también me van a dar el alta rápido. claro, Y claro. cuando a mí me dan también el coronavirus, era el único, y después hubo 2 personas. Así que nada, todo eso hizo que tuviese por ahí más la posibilidad de estar hoy en casa. Así que nada, estoy contento por eso. Marce, muchas gracias por esta charla, por contarnos un poco tu experiencia y, bueno, realmente muy importante escucharte. Así que bueno, te agradecemos mucho estos minutos. No, gracias de verdad a ustedes, y déjame solamente decir que la gente se quede en casa.